Y Doctora, si te la das verdad cuenta, me daría... fíjate bien, ¿estás viendo la pantalla? Sí, sí, ¿Se ve sí, en mi sí, pantalla? doctora. Ya, Sí, exactamente sí, así sí. viene ese niño. Descríbeme lo que ves. Veo un apósito empapado de sangre. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué ves Eh, encima del apósito? mm, Pareciera que el ¿Ves? sangrado se origina de la nariz del lado derecho, Ya, puede nasal ser, pero derecho, ¿no? si te das cuenta, ni siquiera está taponado, ¿sí o no? Ahí alguien le puso para que no siga manchando la cara y la ropa, le han puesto eso. Exactamente igual ha venido ese niño. La mamá le ha puesto su pañuelo para que no siga manchando la ropa y le esté chorreando por toda la cara, ¿ya? Entonces, Ay, ya, no está taponado. ya. Entonces, eso solamente es para que, ¿qué te digo? No manche la cara y la ropa y eso. Entonces, eso hay que ver, pues, cómo es. Y la gente viene así, con una toalla en la cara y todo empapado de sangre, pero ni siquiera se comprimen las alas nasales, como ayer hemos dicho, o pues el médico de la emergencia ni lo ha taponado ni nada. Entonces, eso está que decirte de pantalla para engañar o para, bueno, ayudar que no se manche, pero no está haciendo ningún efecto para tratar el problema y resolverlo. Entonces, simplemente botas esa gasa y empiezas con tu examen, empiezas a buscar de dónde está sangrando y una vez que esté ubicado, ¿qué haces con ese sangrado? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ok, doctora, muchas gracias. Sí, 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 gracias, doctora. Ya. Entonces, a ver, ayer ya hemos visto la parte de taponamiento anterior, o incluso vamos a recordarle, porque en este niño lo que hay que hacer es eso, un taponamiento ante, bueno, más que taponamiento anterior. Ya, ¿dónde está? Este es el anterior. Ya, entonces cuando sangra, generalmente la sangre, os digo, la gente suele ir a la emergencia cuando está así, manchando todo de sangre. Si es unas gotas, generalmente se aguanta en la casa. Muy bien, entonces esto recordar siempre para buscar las causas de esa epistaxis, ¿ya? Si es anterior, si es sistémica, si es posterior, pero ambas, miren, diferenciar una cosa, la causa es una y la localización es otra. La cantidad, la intensidad es otra. Entonces, si bien es cierto, cada una de ellas influye en la conducta que vamos a tomar, pero buscar la causa es importante, ¿no? Entonces, en este nuestro pequeño es una coagulopatía, una púrpura trombocitopénica, ¿y qué debemos hacer? Entonces, el tratamiento, como hemos dicho, local, que voy a hacer de que deje de sangrar esa nariz, y su tratamiento sistémico. Serán solamente corticoides o transfusión de plaquetas o, bueno, ya veremos cómo están sus niveles y qué hacer. Siempre recuerden que el primer paso es ideal comprimir las alas de la nariz porque el mayor porcentaje de sangrado es en la parte anterior de la nariz. Y así fuera posterior, pues con esta maniobrita de estar agachado adelante, por lo menos ya trata de formar un coágulo, le molesta menos y por lo menos mientras yo me pongo los guantes y preparo las cosas, que el paciente vaya comprimiendo sus alas de la nariz. Ya saben que la compresión es alas de la nariz, no vértice nasal, porque ahí no tiene efecto ninguno. Entonces ahí puedo, ubicado el lugar de sangrado, puedo cauterizar con sustancias químicas o con nitrato de plata o algo. Por cierto, por ejemplo, en este nuestro caso es un niño. Los niños no son fáciles de decirle, a ver, quédate quieto, te voy a cauterizar, te va a doler, aguántate un rato, no te muevas. Entonces va a ser un poco difícil. Otro aspecto que ayer en la tarde, en la clase teórica, estábamos hablando, de que si se trata de una púrpura trombocitopénica, como es este caso, miren, yo cauterizo, voy a producir una quemadura aquí, pero como el niño tiene
bajísimos factores de coagulación, la herida que voy a, mejor dicho, el borde de la herida que voy a crear, también va a empezar a sangrar. Entonces, puedo ir cauterizando y va creciendo el área de sangrado. Entonces, en cuanto a los casos así de púrpura trombocitopénica, en que los factores de coagulación están alterados, entonces hay que tener mucho más cuidado y tratar de no ser invasivos. Entonces, lo ideal, lo que yo haría o hago con este niño, le pongo un Surgicel. Es un material especial, es como una gasita que se pega en el sitio y eso hace un efecto de compresión y tiene factores para ayudar a formar costra. Entonces, lo más inocuo sería en este niño ponerle allí, en esa zona que está sangrando, porque en ellos el sangradito es en mapa, entonces no se identifica incluso bien cuál es el punto. Entonces, sobre ese área yo puedo poner un pedazo de Surgicel e incluso sobre eso un hemocolágeno, y el Surgicel y el hemocolágeno no necesito retirarlos. Eso el propio organismo lo va a ir reabsorbiendo en algunos días. Ahora, si pudiera, o si siguiera sangrando, pues le podría un Merocel, ¿no? Como hemos dicho, es una cosita muy rápida de ponerla y con el sangrado se va a hinchar y ese efecto de hinchazón va a hacer, tratar de hacer hemostasia. Muy bien. Entonces, esa sería la conducta con ese pequeño con el cual estamos, del cual estamos hablando ahorita. Cauterizar es una posibilidad, pero yo creo que sería mejor ponerle un Surgicel y un Merocel o un hemocolágeno en este pequeño. Muy bien, entonces, terminando con esto del taponamiento anterior, ya hemos hablado que la idea es taponar la nariz, ocluir la fosa nasal, así, con gasa, para tratar de sellar el punto de donde está sangrando. Y sobre todo un tapón así bastante profundo y bien presionado es cuando no ubico de dónde está sangrando. Si yo veo que está sangrando de aquí, de este puntito anterior, vamos a ver la figura anterior. Esta. Miren, la parte anterior de la nariz y la posterior. Si yo veo que solo está sangrando de aquí y no tengo para cauterizar, es un sangrado importante, pongo tapón. En este caso, pues ya no le pongo tan profundo hasta la coana, pero sí que esté presionando esta zona. ¿Ya? Entonces, por eso también la importancia de ver. Si yo veo que solo es esta zonita, tampoco ya no necesito poner un tapón tan profundo. Ahora, si el sangrado es importante, no logro identificar, ahí sí relleno completamente bien y todo bien cerrado y bien taponado porque no he logrado ubicar el vaso. Entonces, ¿para qué hacer hemostasia? Muy bien, esto ya lo hemos visto ayer. Entonces, lo que ahora vamos a hacer énfasis es en el taponamiento nasal posterior. El taponamiento posterior generalmente no es solamente posterior, siempre es postero anterior, o sea, voy a poner ambos, el que hemos visto ayer y el posterior que vamos a aprender a hacer ahora. Ayer en nuestra clase teórica hemos visto que los sangrados posteriores son mucho más intensos. ¿Por qué? Porque los vasos posteriores son más gruesos y se presentan más en personas adultas mayores. El paciente llega así, con una toalla, con algo en la nariz para recoger, o traen con su baldecito, su tacita, y todavía dicen, me ha sangrado un vasín de sangre. Bueno, entonces, lo importante es qué hacemos con ellos. Igual, rápidamente, mientras él va presionándose la nariz y nosotros poniéndonos los guantes y preparando todo, vamos haciendo el interrogatorio según el cuadrito que acabamos de mostrar para ubicar la probable causa local y causa sistémica para también hacer nuestro tratamiento, ¿cierto? Entonces, el paciente está sangrando.
Ahora, los sangrados anteriores, por la propia posición, el sangrado generalmente suele ser pues hacia adelante, como viene aquí, ¿no? El sangrado posterior generalmente va para los dos lados. Primero, porque es abundante, va para los dos lados. Segundo, que si se tapona o algo, el sangrado va a ir hacia la boca, más hacia la rinofaringe y va bajando por la faringe, ¿no? A menos que haga la maniobra que hemos hablado ayer, que no se debe hacer, de levantar la cabeza para supuestamente cohibir el sangrado. Muy bien, entonces el sangrado posterior suele ser mucho más aparatoso que el anterior. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar las fosas nasales. ¿Por qué? Porque mientras llega el paciente de su casa y si tiene buenos factores de coagulación, pues ya ha formado coágulos en la fosa nasal. Entonces, ¿cómo sacaríamos, por cierto, esos coágulos de la nariz? A ver, ¿qué dice Rodrigo? Doctora, ¿podría ser con una limpieza con solución salina? A ver, explícame, ¿cómo lo harías? Como por ejemplo los niños, para limpiarles la rea o la secreción nasal, se les pone con una jeringuita en una fosa nasal y presionas y sale por la otra, por la Ya, presión. ya podría ser. A ver, ¿alguien tiene otra idea? ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Qué dice Marjorie? David. Doctora, ¿podría succionar también los coágulos? Bueno, aquí en la figura se ve que lo están succionando con un aspirador, ¿no? Pero a veces los coágulos son ya se han organizado bastante, están duros y la fuerza del aspirador a veces no tiene la suficiente fuerza. Pero es una alternativa. Muy bien. David, ¿qué dice? No está David. Bueno, No, sí, sí una estoy de las... lo que esto mm, em, además del es que no se me ocurre nada más, doctorita. Bueno, Doctorita, ¿también bien. le podría hacer sonar la nariz al paciente? Exacto. Lo más fácil y lo más accesible, lo primero es que suene la nariz, igual que sacar un cuerpo extraño como hemos hecho ayer. Entonces, que suene la nariz. Tenemos un orificio que suene. Por cierto, los pacientes tienen miedo de hacer eso porque dicen me va a empezar a sangrar. Pero explicarles pues de que necesitamos ver el lugar de sangrado para poder tomar una conducta. Entonces, que suene. A veces, como les digo, ya el coágulo está tan grande de que no vamos a poder retirar. La succión es otra alternativa y otra a veces está tan duro, tan organizado que con pinza tenemos que sacar los coágulos que están ahí en la nariz. Y tenemos que sacarlos justamente para ver de dónde está sangrando. Otro aspecto importante que nos ayuda a determinar si el sangrado es anterior, posterior, cómo es pues mirar la orofaringe. Si yo veo que por aquí adelante hay poco sangradito o le he puesto un pequeño tapón y no sangra, pero por atrás veo un chorro de sangre, entonces eso también me orienta a de dónde está sangrando. O ayer, como hemos aprendido, nuestro tapón posterior, anterior, hemos puesto un tapón anterior profundo, bien presionado, que llene bien. Espero un poco y sin embargo veo que sigue bajando sangre por atrás, entonces esa es la indicación para poner un tapón posterior. Entonces, esto veíamos que en el mercado suele haber ya sonditas incluso prediseñadas, ¿no? Esta bolita va en la nasofaringe, esta cintura va en la coana y el resto en la fosa nasal. Bueno, primero que en nuestro medio no es accesible esta sonda, creo que nadie la tiene y el costo también seguramente puede ser alto, entonces el paciente no siempre va a acceder a ello. Pero sí tenemos más accesibilidad a la famosa sonda Foley, ¿cierto? Está diseñada para la vía urinaria, pero usando el baloncito que tiene podríamos usar y muy comúnmente se usa.
Siempre recuerden que debemos tener una fuente de luz. En este caso nos conseguimos una sonda Foley 14 o 16, una jeringa con suero fisiológico para inflar el globito, nuestra pinza, bayoneta y el espéculo y las mechas, como ya ayer lo hemos dicho, ¿no? Y además un bajalengua, siempre importante para mirar la urofamilia. Entonces, ¿cómo hacemos un tapón posterior con la sonda? Introducimos la sonda por el piso de la fosa nasal, estamos con nuestro bajalengua hasta que logremos ver la sonda. Esta es una visión endoscópica en que estamos viendo ahí la sonda colocada en la nariz, que ha logrado pasar la coana, está en la rinofaringe. Entonces, la idea es esto: introducir la sonda que llegue hasta la coana, inflar el globito que cierre la coana y tensionar, porque si lo dejo así, el globo se va a caer hacia la boca. Entonces, tensionar un poquito, incluso para sostener esta sonda, pues es que tengo que poner el taponamiento nasal anterior, ¿no? Entonces, esta es una visión endoscópica. Ahí al fondo en la coana estoy viendo el globo de la sonda. Esta es otra, miren la sonda y el globito que estoy inflando para cerrar la coana y evitar de esa forma el sangrado. Y lo completamos con el taponamiento nasal anterior que ayer hemos visto. Y miren ustedes aquí, el ayudante o a veces el mismo paciente está traccionando un poquito la sonda, porque si no, al poner el tapón anterior lo voy a empujar y va a caer a la boca y va a quedar sin efecto el taponamiento. Entonces, la idea es esta: que la bolita de la sonda esté a nivel de la coana y tratar de rellenar la fosa nasal con el tapón anterior. Súper importante de recordar es que al fijar la sonda no me traccione las alas nasales ni la columela, porque si no voy a necrosar y voy a causar una herida que la vamos a ver después. Entonces siempre aquí a nivel de la narina, envolver la sonda en un poco de gasa para que no toque las alas nasales ni la columela. Y el resto de la sonda la pego en la frente o en la cara para que no le esté, pues si no hiciera eso, estaría chorreando aquí delante de la boca y incomodando. Entonces miren igual ustedes aquí está la sonda, están envolviendo la sonda, sea con una gasa o le han hecho un cortecito ahí para que entre la sonda y la gasa quede protegiendo las alas nasales. Que si no hago eso, si esa tensión de la sonda la apoyo en las alas nasales, voy a causar esto, una necrosis del cartílago y de los tejidos y va a quedar una herida horrible allí en la nariz. Muy bien, entonces, cuando ya necesite retirar la sonda Foley a las 78 horas, calculando, lo primero que hago es desinflar el globito, retirar el tapón anterior y revisar la fosa nasal como ha quedado. Ahora, lo más común y lo más accesible, y para mí lo más seguro, me gusta ponerlo mejor así, es el tapón posterior con gas, ¿ya? Entonces, ya hablábamos que taponar es pues de que ocluya totalmente la luz de algo, en este caso del orificio nasal posterior. ¿Cómo hago? Me preparo una gasita con 2 hilos grandes, lo anudo, que forme, incluso yo le hago, miren ustedes, aquí está el nudo, a veces yo le hago un cruz para que quede más fija la gasita, y me quedan 2 hilos para un lado y 2 hilos para el otro lado. ¿Qué hilos uso? Si estoy en sala de operaciones, pues una seda 1, 0, una seda gruesa. Y si estoy en una posta donde no hay muchos recursos, ese pabilo con el que cosen los sacos de arroz o azúcar, es un hilo fuerte y muy bueno que puedo con eso anudar mi gasita y formar mi tapón posterior. Requiero siempre mi fuente de luz muy importante, un espéculo, bayoneta, puedo
si hay tiempo y posibilidad, ponerle un poquito de anestesia local. ¿Y cómo hacemos? Introducir la sonda a través del piso. Necesito una sonda cualquiera, una sonda de aspiración, una sonda Nelaton, bueno, cualquier sonda, y incluso si estoy en el campo, el tubo de venoclisis, ese siempre lo hay en todas partes, ¿no? Eso podría usarlo como sonda. Entonces, miren ustedes, he introducido a través de la nariz, cuando la veo en la orofaringe, con una pinza agarro la sonda y la saco hacia el exterior. Entonces, una de las puntas queda en la nariz y la otra en la boca. Miren ustedes, veo ahí mi sonda y la saco para allí, en esa punta que he sacado por la boca, anudo una de los hilos y empiezo a retroceder. Jalo la sonda que está por la nariz, entonces va a ir retrocediendo la sonda e ir jalando los hilos e ir jalando el tapón posterior que he preparado. Entonces, miren ustedes, cuando la bola ya está a nivel de la boca, ahí tengo que ayudarle con el dedo, empujo esto detrás de la úvula, doblo la falange distal y lo enclavo en la coana. Muy bien, entonces esta es la maniobra. Voy jalando mi sonda, el tapón, la gasa va a ir entrando, con el dedo lo empujo y le enclavo en la coana. En este momento el paciente suele estar muy incómodo porque se siente ahogarse, que le están metiendo una gasa en la boca, desde la mano también, y piensa que se va a ahogar, ¿no? Pedirle unos segundos que respire por la nariz para que el velo del paladar se venga adelante y aprovechar de meter con el dedo detrás de la úvula y enclavarlo en la coana, porque estamos jalando, ¿cierto? Entonces estamos jalando hacia adelante. Bien, entonces una vez que esto está enclavado en la coana, procedo con mi taponamiento anterior, que ayer ya lo hemos estudiado. En la parte anterior pongo una gasa, un freno sobre el cual voy a anudar los hilos para sujetar este tapón, porque si no anudo, esto se me va a caer hacia la boca, ¿cierto? Entonces, anudarlo sobre un freno, sobre una gasa, ahí en la parte anterior de la nariz. Muy bien, así como ven aquí. Entonces ese hilo debo anudarlo en una gasa que sea más grande que la narina para que todo el bloque no se vaya a caer hacia la boca. ¿Y qué hago con el hilo que tengo en la boca? Lo acomodo, no muy tenso, que no me corte el pelo del paladar, lo acomodo entre los dientes y el carrillo y lo saco por la comisura bucal. Igualmente que no esté muy tenso, que no corte ni la comisura labial ni el velo del paladar. Entonces lo saco y lo fijo en la cara, ¿no? Muy bien, ayer hablábamos de complicaciones. Fuera de que pueda producir una sinusitis, ¿por qué producíamos sinusitis durante el taponamiento anterior, Johan? Johan no está. ¿Nila? Doctora, sí estoy. Doctora, por la acumulación de los mocos que van a salir, ¿no? Y se produce un caldo de cultivo. Perfecto. Johan, ¿por qué produciría una disfunción tubárica? Por la inflamación de la mucosa, por la inflamación de la mucosa en sí, doctora. A ver, ¿qué dice Royley? ¿Es por eso? ¿Cómo se inflama la mucosa? ¿Por qué se produce otitis media serosa? Inflamación, doctora. También creo que es por la inflamación de la mucosa. ¿Qué dice Luz Maldonado? Doctora, es porque hay una infección ya a nivel del oído medio, ya sea por ¿Por qué? por la acumulación tal vez de lo que es el ¿Qué dice ingreso de Rodrigo? las... Esto lo he dicho ayer en la clase teórica y les he mostrado una figura, ¿eh? A ver, ¿qué dice Marjorie, Gary, David? Doc- Doctora,
Es porque la presión posterior de la gasa, bueno, va a lesionar la trompa de Eustaquio, que va a comunicar con el oído medio, por lo que esta presión puede causar lesión al oído medio y también, ¿no?, en esa zona de la disfunción tubárica. ¿Ya? Porque miren, en la parte de atrás de la cubana, aquí está el orificio, la entradita de la trompa de Eustaquio. Entonces, más que lacerarla, la voy a tapar. Mi bola de gasa o mi sonda Foley va a estar tapando este orificio. Entonces, voy a ocasionar, pues, que no va a entrar el aire como normalmente entra por la trompa hacia el oído, ni van a salir los mocos. Entonces, voy a causar una obstrucción, ¿ya?, de la trompa de Eustaquio, que puede incluso llegar hasta una otitis media serosa. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí, chicos? Esta imagen se las he mostrado ayer durante la clase, ¿no? Que miren, de la parte anterior los vasos suelen ser más pequeños, por eso el sangrado generalmente puede ser leve a moderado. En cambio, en la parte posterior, los troncos son los troncos principales grandes y que producen un mayor sangrado, ¿no? Entonces, cuando pongo mi tapón posterior, voy a ocluir la ocoana, voy a ocluir toda la fosa nasal y la narina. Entonces, ahí las complicaciones, ¿no?, de procesos infecciosos. Incluso ayer en la clase les dije, si pongo un tapón anterior, le daré pues su amoxicilina para prevenir una sinusitis, pero si pongo un tapón posterior, ¿qué le daré, David? David, no sé. Bueno, a ver, alguien, otro, que esté atento, que esté prestando atención. ¿Quién? ¿Qué antibiótico? Para bacterias anaerobias, doctora, metronidazol. Exacto. Ya tengo que hacer una cobertura más amplia pensando en anaerobios, porque todos los gérmenes que le estoy metiendo de la boca a la rinofaringe y a la nariz, pues generalmente son anaerobios. Entonces debo dejar su metronidazol o clindamicina. Muy bien. Muy bien, otras formas de corregir el sangrado nasal, pues sería la electrocauterización vía endoscópica, ¿no? Con un endoscopio voy a ver mejor dónde están localizada el sangrado, voy a poder ligarlo incluso, ¿no? Una ligadura endoscópica de los vasos principales, pueden ser las etmoidales o la esfenopalatina. Y si no lograra el sangrado, a veces es tan intenso que no logro ver nada, podría intentar ligar la maxilar interna, que está detrás de la pared posterior del seno maxilar. Y en casos sumamente intensos, pues hay que hacer ligadura de las carótidas. Y la radiología intervencionista, que también podría ayudarnos embolizando el vaso que está sangrando. Muy bien, ahora, en cuanto a la permanencia de los tapones, un tapón anterior generalmente puede estar de 2 a 7 días, un tapón posterior de 5 a 7 días. En caso del taponamiento posterior, generalmente siempre hay que hospitalizar al paciente. En el caso del tapón anterior, le decimos al paciente que vaya a su casa y puede estar retornando a sus curaciones y haciendo su medicación. En el caso del tapón posterior, generalmente hospitalizado. ¿Por qué? Primero, es un sangrado importante. Ya el paciente viene habiendo sangrado, hay que ver cómo está la bulimia, de repente hasta hace falta transfundirlo, ver cómo está, hacer su control de hemograma, hematocrito. Con esa bola que le hemos puesto en la nasofaringe no va a poder comer, entonces hay que darle una dieta licuada. Ya hemos dicho su antibiótico-terapia más amplia que en un tapón anterior, que da agregar algo para anaerobios. Los analgésicos, porque tener esas bolas ahí metidas y con todo el trabajo que he hecho, eso duele. Y por supuesto, tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Si es una hipertensión, le trataré la hipertensión. Si es un trauma, trataremos el trauma. Y bueno, en fin, tratar lo que sea el tratamiento de base. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta? ¿Está claro cómo se hace un taponamiento posterior? Chicos.
Y me desespero cuando no me responden. Sí, doctora, está Sí, doctora. Bien, muy bien. Entonces vamos a ver unos videitos. Doctora, disculpe una consulta. Dime. Bueno, ayer no pude entrar a clases de práctica y teoría por motivos que no tenía internet y el cual quería hacerle una pregunta. En caso, digamos, de los pacientes que presentan epistaxis, ya sea anterior o posterior, ¿es necesario darles tal vez antibiótico o analgésicos? ¿O no? Bueno, No hemos sería dicho y acabo de reiterarlo. En el taponamiento anterior, si va a estar más de 24 horas, entonces sí hay que dejarle su tratamiento antibiótico porque vamos a predisponer a una sinusitis. Y en el caso del taponamiento posterior, estoy reiterando que además de eso, de pensar en flora anaerobia y entonces dar antibióticos que cubran esos gérmenes. ¿Está claro? Sí, doctora, gracias. Muy bien. ¿Están viendo mi video? ¿Se oye o es, chicos? No se oye, doctora. Sí, oye, doctora. Será porque no tengo el... Ya, vamos a hacer una cosa. No tengo el audio de esta computadora. A ver. Ya, ¿ahí ven mi imagen? Sí, ¿Se doctora. ve esta imagen? Bueno, tómenle una foto y la tarea va a ser revisar estos videos. Ahí, tómenle una foto y mañana voy a tomar la tarea. Por cierto, hablando de tareas, tenemos una tarea pendiente de... ¿cuál era? A ver, díganme. ¿Qué dice David? Doctora, era sobre cuál es el significado de hematoma y también el otro era de... mm, Equimosis, doctora. La diferencia de equimosis y de hematoma. Bueno, ya le tomaron la foto a esto, ¿no es cierto? A ver. Gary, hoy día estamos revisando las tareas de Gary. Gary, presénteme su tarea de diferencias de hematoma y equimosis. Y voy a dejar de compartir. Doctora, lo hice en un cuaderno nomás, lo escribí ahí la diferencia entre hematoma y equimosis. Bueno, No lo muéstralo, hice. escribe entonces, a ver. Ya, doctora.